Buenas tardes, es un honor para mí estar en este espacio compartiendo con todos ustedes la celebración del Día Mundial de la Tierra 2021. Primero que nada, quiero dar las gracias por la invitación al equipo de ESRI Venezuela y a todos ustedes por el interés y atención que le prestan a esta presentación. El día de hoy me toca hablarles sobre los derrames de hidrocarburos en la década de la restauración ambiental 2021-2030. Los derrames de hidrocarburos en la década de la restauración ambiental. Para desarrollar este tema he hecho una secuencia de puntos que comienzan con la causa del deterioro del planeta, la industria del petróleo y el gas como protagonista en esta condición de deterioro, los derrames de hidrocarburos como eventos no deseados que están presentes y asociados a la actividad de la industria petrolera y del gas. El caso de la unidad flotante de almacenamiento Navarima en el Golfo de Paria, los planes de contingencia contra derrames de hidrocarburos en Venezuela, el diseño de la restauración de los ecosistemas 2021 del 2021-2030 decretado por las Naciones Unidas y el uso de las herramientas de inteligencia de ubicación como herramientas de análisis espacial y gestión ambiental. Okay. Comenzando, las causas del deterioro del planeta en el año 1992, cuando se hizo la Conferencia Mundial de la Tierra en Río de Janeiro, se llegó a la conclusión de que la sobrepoblación y las modalidades insostenibles de producción y consumo han impuesto una presión cada vez más fuerte sobre la capacidad que tiene el planeta de sostener la vida. Y esto ha afectado significativamente el uso de la tierra, el agua, el aire, la energía y otros recursos naturales renovables y no renovables indispensables para la sostenibilidad. Esto ha llevado a crear estrategias para mitigar estos daños y estos impactos negativos que se han creado por la actividad humana sobre el ambiente, como también sobre las condiciones que ha creado este ambiente cambiante sobre la población humana. No solo las modalidades insostenibles, sino que dentro de todos estos métodos de producción, las emisiones y los vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera ha generado problemas de contaminación que han ido en detrimento de los recursos naturales necesarios para la sostenibilidad. Además de esto, en el año 2013, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en su informe quinto, llegó a la conclusión que, y fue una conclusión muy categórica, de que el cambio climático es real y que son las actividades humanas la causa principal de este cambio. Y gran parte es debido a la liberación de gases gases contaminantes generados por la quema y los vertidos de combustibles fósiles, tanto el carbón como el petróleo y el gas. Esto es lo que nos lleva a reflexión y a darnos cuenta de que de continuar con estos sistemas de producción y consumo y con estas modalidades a las cuales nos hemos acostumbrado, estamos muy cerca de llegar al punto de irreversibilidad. Okay. La industria del petróleo y el gas. Las operaciones de petróleo y gas, desde la exploración hasta la refinación, el almacenamiento, el transporte de productos, tienen un impacto de gran alcance sobre el ambiente. Como resultado, las empresas tienen que aplicar herramientas sistemáticas para identificar y evaluar los impactos ambientales, identificar y mitigar los riesgos, proteger y conservar los recursos naturales, reducir los impactos de las emisiones y de las descargas operativas, tanto al agua como al aire, como el suelo, responder de manera eficaz a los accidentes e incidentes que se ven en el proceso y asumir acciones responsables en el desmantelamiento de los activos una vez que hayan cumplido con su vida útil. Uno de los eventos principales que están asociados a la industria petrolera son los derrames de hidrocarburos. En este caso voy a hablar de los derrames de hidrocarburos en aguas para hacer una pequeña reseña de cómo se han comportado estos derrames en las últimas 5 décadas. Realmente podemos apreciar en este gráfico del ITOF, que es la Asociación Internacional de Tanqueros, que se reúnen para
trabajar, prevenir la contaminación por hidrocarburos, podemos observar una disminución significativa del número de derrames. Estos derrames son reportados, tienen la obligación de ser reportados por los propietarios de los tanqueros. En la década de los 70 podemos observar que hubo 78 casos significativos de derrames mayores a 7 toneladas. Pasó de 70.8 derrames a 45 derrames en la década de los 80, a 35 en la década de los 90, a 18 en la década del 2000, del 2000 al 2010, y a 6 en la década del 2010 hasta el 2020. Esto implica que los controles y las normas de seguridad que se han ido estableciendo en lo que es el transporte de hidrocarburos por el agua han cumplido un efecto importante. Y eso ha sido muy significativo en cuanto a lo que es derrame de hidrocarburos en el agua proveniente de tanqueros. Podemos también quiero hacer un llamado aquí ITOF hace una relación del tamaño de los derrames mayores a 700 toneladas, que serían los que están aquí en rojitos. Llama la atención que el derrame petrolero más importante y significativo que hubo desde la década de los 70 hasta la actualidad fue el derrame producido por el hundimiento del Atlantic Empress, que fue un tanquero que chocó con el Egea Captain, otro tanquero, a escasas millas del noreste de Trinidad y Tobago. Ese accidente fue en el año 79, se derramaron 287,000 toneladas de hidrocarburos, que era la carga total del tanquero. Y ese evento puso en alerta a Venezuela, puesto que era inminente que toda la costa venezolana, absolutamente toda la costa venezolana, era la que iba a recibir el primer impacto del derrame producido por el hundimiento de ese tanquero. Eso fue una colisión, que es una de las causas principales de estos accidentes mayores, cuando son eventos mayores. En ese accidente el Atlantic Express se hundió, el Egea Captain lo pudieron llevar a puerto y no perdió su carga, pero el otro barco tuvo pérdida total de la carga. Esa amenaza fue lo que puso en alerta al país. En ese momento no se contaba con absolutamente herramientas de ningún tipo para hacer control masivo de hidrocarburos, y eso fue el evento que causó o que llevó o que provocó que Venezuela desarrollara en la década siguiente o en los 6 años siguientes su plan de contingencia. De ahí nace el Plan Nacional de Contingencia de Venezuela. Ante esa amenaza, Venezuela reaccionó y para el año 84 ya contaba con un Plan Nacional de Contingencia para el año 83-84, el cual se terminó en todas las áreas remotas para el año 86. Y se estuvo trabajando toda la década de los 80 y toda la década de los 90 en el equipamiento y en el entrenamiento del personal para responder ante estos eventos masivos, tanto en operaciones de contención de los hidrocarburos en agua como contención, limpieza de playas, recolección de hidrocarburos en el agua y almacenamiento de estos hidrocarburos y tratamiento luego, restauración de esas áreas. Eso fue un esfuerzo bastante grande que hizo la industria petrolera, y a finales de los años del 90, específicamente en el año 98, Petróleos de Venezuela hizo un rediseño del Plan Nacional de Contingencia. Nosotros participamos directamente en el rediseño de ese plan, y ese plan, después que estuvo rediseñado, donde se calcularon todos los equipos que eran necesarios para atacar los distintos sitios estratégicos del país, lamentándolo mucho, después de ese trabajo fue terminado, el trabajo no se llegó a implantar nunca, vino el cambio de gobierno y ese trabajo fue engavetado.
Eso fue muy lamentable. Recientemente se presentó un caso que volvió a prender las alarmas, que fue el caso de una instalación de descarga de almacenamiento flotante construido en el año 2005, una embarcación de 16 años, de una capacidad de 207.000 toneladas de capacidad de carga. Y ese barco se quedó cargado. Esta es una unidad que inicialmente la adquirió ConocoPhillips, es un barco de bandera venezolana. El gobierno lo adquirió, lo expropió o lo asumió después como una de los activos de la compañía, y la empresa mixta Petrosucre quedó operando para la explotación del campo Corocoro. Ahí se estaba almacenando hidrocarburo Corocoro. Ese hidrocarburo aparentemente se iba a vender en Citgo, y luego vinieron todas aparentemente las sanciones, y el barco quedó cargado y sin poder moverse, o sea, sin poder moverse, porque era un barco que realmente estaba anclado, era un barco que sirve de facilidad de almacenamiento. Y desde ahí se hace trasiego para la venta a su destino final, que en este caso era Citgo. Bueno, el punto es que en agosto nos enteramos por unas imágenes que salieron tomadas de Sentinel, del satélite Sentinel. Nos enteramos que había problemas con esta embarcación. Eso fue también avisado por particulares y por personas de la misma industria petrolera, que bueno, se salió la información que ya venía pasando, que el barco estaba sufriendo un problema y estaba bastante escoriado. Llama la atención que este caso puso mucha alarma, porque era 1.300.000 barriles que podían de una manera, o sea, ante la inminente posibilidad de hundimiento de la embarcación, podía generarse un problema de catástrofe, bueno, terrible. O sea, podía ser considerado el derrame de petróleo más grande en caso que ese tanquero hubiese perdido su carga. Hubo mucho misterio y mucho secreteo alrededor de lo que estaba pasando. De hecho, costó muchísimo conseguir información de lo que estaba pasando, puesto que no estaba muy pública la información. A través de una revista internacional, el Offshore Engineering Magazine, pudimos hacerle seguimiento y darnos cuenta que se comenzó el trasiego finalmente en el mes de diciembre, y se terminó el trasiego felizmente en abril. Esto aparentemente sucedió, y Petrosucre publicó el 8 de abril de este año que se había finalizado con éxito las operaciones de descarga de crudo para avanzar hacia la producción petrolera del campo costa afuera en el Golfo de París. Afortunadamente no pasó nada, pero hubo una gran preocupación, puesto que no hay cómo, o sea, no se sabe cuál es el estado del Plan Nacional de Contingencias. De eso no se ha hablado prácticamente más. Ya no están activos los adiestramientos. Había una constante formación y capacitación del personal que estaba destinado a trabajar en operaciones, y bueno, eso nos lleva entonces a realmente volvernos a pasear sobre la necesidad urgente que tenemos de contar con planes de contingencia para el control de derrames de hidrocarburos, saber qué hacer si ocurre un derrame, dónde ocurre, hacia dónde se dirige, a quién notificamos, a quién alertamos, cuándo se activa, cuáles son los recursos de apoyo a la emergencia para poder hacer el control, con qué contamos, cuáles son las áreas que posiblemente pueden ser afectadas, cómo se van a realizar las labores de limpieza, y ahora cómo se van a restaurar las áreas que fueron afectadas, y hasta finalmente llegar a cuán limpio es limpio. Y todo esto implica responsabilidades de la industria petrolera, y obligatoriamente ante la inminente necesidad de que ya no podemos dejar o sea, no se puede dejar de actuar, pasar a entender que necesitamos restaurar. Ahora es una obligación.
O sea, estamos en el diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas, y el legado es restaurar la tierra. Restaurar la tierra, prevenir, detener, revertir la degradación de los ecosistemas a nivel mundial es un mandato. Es un mandato que ya no solamente es para las corporaciones, es también para todos los empleados de las corporaciones, es para todos los usuarios del planeta. O sea, todos somos responsables de lo que está pasando. Todos manejamos basura, todos generamos basura, desechos, utilizamos el agua, botamos el agua, lavamos los platos, tiramos aceite por el bajante. O sea, todos, absolutamente todos los habitantes de este planeta somos contaminadores y tenemos la obligación de cambiar prácticas operativas. Entonces hay que restaurar los ecosistemas, es fundamental para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. No hay forma ni manera de cumplir con esos objetivos si no son objetivos de todos a todo nivel. A nivel de la industria petrolera, en el caso que estamos hablando ahorita, pero también a nivel de los gobiernos locales, a nivel del gobierno regional y el gobierno nacional. La restauración de los sumideros de carbono verde para rescatar la biodiversidad, proteger la biodiversidad, proteger nuestras reservas forestales y nuestros hábitats para una fauna cada día más amenazada, frenar el deterioro de nuestra biodiversidad y también restaurar los sumideros de carbono azul. Esto es protección de la biodiversidad y protección y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas de petróleo y gas están en la condición y tienen la obligación de invertir e implementar directamente en la restauración de los ecosistemas. Ya no puede ser que ambiente sea hacer un informe y hacer algunas acciones para pedir permiso. No nos podemos quedar allí. Tenemos que ser absolutamente responsables de toda la restauración de las áreas que son intervenidas en todas las fases de la actividad petrolera. Y allí tenemos un punto interesante de interés para reforzar los planes de contingencia, los mapas de sensibilidad ambiental de las áreas amenazadas. En esto tenemos el uso de las poderosas herramientas de tecnología de información o inteligencia de ubicación, y ERRI presenta herramientas poderosísimas con las cuales podemos realmente nosotros abordar estos estudios de una manera muy rápida porque contamos con bases de datos a nivel cartográfico y a nivel de análisis para la creación de modelos, para correr modelos, para que nos permiten realmente integrar soluciones en el manejo de emergencias, en análisis de riesgo, en conservación de recursos, en recuperación de áreas verdes, infraestructura verde, y se constituyen todas estas herramientas en herramientas de altísima calidad y que nos permiten una velocidad de respuesta y de trabajo en un momento en donde realmente ya está en nuestras manos crear esas oportunidades para ayudar a cambiar el rumbo y dar tanto a las personas como a la naturaleza un futuro sostenible para las generaciones futuras. Estamos en el diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas y estamos todos invitados a participar desde nuestros hogares, desde nuestras oficinas, desde donde estemos, en brindar esas soluciones, apoyar esas soluciones. Entonces nos toca aprovechar esta oportunidad o estamos ahorita en presencia de una oportunidad realmente maravillosa para ayudar a cambiar el rumbo y darle a las personas y a la naturaleza un futuro sostenible, porque ya restaurar es una labor, es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida. Y es un oportuno también comentar que en este momento las herramientas de ERRI pasan a constituirse en unas herramientas poderosísimas que nos permiten un empoderamiento y una capacidad para ubicar y solucionar y hacer tendencias y hacer modelaje y generar soluciones de integración muy rápidas en tiempo realmente rápido y apoyar
a esta inversión muy grande que viene ahora, no solo de la industria petrolera, sino de todas las industrias que ellos tienen que responsabilizar por restaurar la tierra. Entonces, bueno, no me queda más que darle las gracias por la atención y es un momento propicio para unirnos en la tarea de proteger, salvaguardar nuestro planeta para las generaciones futuras y podemos comenzar, como les digo, desde casa con nuestras acciones, accionar diarios, reciclando, apagando la luz, ahorrando el agua, no botando los aceites por los desagües, y bueno, ayudando, sembrando, conservando las plantas, usando menos insecticidas. O sea, de verdad tenemos que todos asumir esta responsabilidad y como eso en lo personal y en lo profesional, nosotros geógrafos y afines, personas del ambiente y consultores y amigos de la naturaleza, aprovechar también para en este momento crear conciencia sobre el cuidado del ambiente y ser parte de la solución. Muchísimas gracias por la atención. Perfecto, ya lo Bueno,